hoy no lo vamos a poder hacer porque han habido cambios en la plataforma y bueno, no se puede acceder al banco de preguntas y eso va a demorar un poco en ajustarse, ¿tá? Así que no lo podemos hacer hoy. Yo les pregunto, ¿ustedes se pueden conectar el 4 de julio para hacer el cuestionario a las 6 de la tarde? Yo no tengo problema. ¿Tá? Sí, yo tampoco tengo drama. Bueno, Yo tampoco tengo ningún problema. Es queda- jueves, ¿verdad? sí, jueves Es 4 jueves. de julio a las 6 de la tarde. No El hay cuest- problema por mí. Bueno, bárbaro, genial, me ayudan a solucionar esto. El cuestionario va a estar abierto durante una hora, digamos, pero cuando cada uno ingresa, tiene 40 minutos para resolverlo, o sea, va a demorar menos de una hora, individualmente considerado, y a veces terminan antes, o sea que no va a ser mucho tiempo, ¿tá? Pero hubo esa diferencia y bueno, no quedó, digamos, listo para hoy y bueno, lo tenemos que cambiar lamentablemente. Y el 4 de julio también los otros estudiantes se van a conectar, así que se conectan todos entre las 6 y las 7 de la tarde, si no tienen inconveniente, y ahí ya hacen el cuestionario que van a tener 40 minutos desde el momento en que ingresan individualmente a la plataforma. ¿Ah? Profe, y años pasados los temas para el trabajo final, ¿no? Ah, no se los pasé, ya. Sí, tengo acá, se los voy a pasar por chat. Solo para aclarar, ¿hoy es la última clase? Sí, hoy es la última clase. Hoy es la última clase. Tema segundo parcial. A ver, ahí está. Paso chat. Ah, ahí fue. Voy a compartir igual. Bien. Aquí lo tienen compartido en pantalla y se los envié por chat, ¿no? Acá tienen los temas. Lo que vamos a hacer es, ustedes, si ya lo resuelven, ya me dicen. Pero lo que vamos a hacer es, como hicimos en el primer parcial, ustedes arman un mail con los integrantes, ¿tá? Me escriben a mí y con copia al resto de los integrantes, pues siempre es uno solo de ustedes que envía el mail, para que estemos todos encadenados en ese mail. Entonces me dicen cuál es el tema que van a hacer, que van a desarrollar en el segundo parcial. Y yo a ese mail les envío las pautas para hacer el trabajo, porque también a veces depende la cantidad, sobre todo la cantidad de estudiantes que son en el grupo para hacer una pauta u otra. Entonces tiene que ser más individualizado. Por ejemplo, en el otro grupo seleccionaron, le gustó la opción 5, participación de las empresas en la prestación de servicios públicos, y a otro grupo también. Entonces, ¿qué pasa? Como es un tema muy amplio, bueno, lo tomamos los dos grupos, pero cada uno un aspecto diferente o va a trabajar sobre otra, eh, una parte de la participación de las empresas y el otro en otra, para no repetir el trabajo, ¿tá? Entonces,
Por eso armamos un mail personalizado y ahí les contesto a todos y hablamos, intercambiamos cualquier cosa que necesiten. ¿Tá? Entonces, una vez que definan, me envían un mail con, repito, ¿no? Dirigido a mí, con copia a cada uno de los integrantes y me dicen cuál es el tema que van a trabajar y yo les envío la pauta. Si llega a haber algún tema repetido, bueno, hacemos diferente, salvo que, pero la temática es bastante general, o sea que se puede particionar para cada uno de los grupos y si llegara a repetir, pocas veces se repite, la verdad, este, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Y este segundo parcial sería presencial y diría el 15 de julio, ¿verdad? En el caso de ustedes, eh, sí, 15 de julio a las 8 de la mañana, temprano. Bien. A las 8 de la mañana en la sede centro. Lunes 15 de julio. Es importante. 8 horas. Bueno, empezamos entonces la clase de hoy. Vamos a ver el último punto que va para el cuestionario justamente, que es atención al cliente. Ahí está. Bien, seguimos entonces con mirando lo que es un gobierno empresarial que toma, ¿no?, de la empresa algunas prácticas, algunas modalidades a efectos de mejorar la eficiencia del Estado y mejorar otras cosas, ¿no? Acá es como que se aplica un poco de benchmarking. Bueno, ¿cómo hacen las empresas tal cosa? Bueno, porque el Estado tiene ese modelo burocrático que es natural en el Estado, porque tiene que seguir el cumplimiento del derecho que es público, tiene que estar todo pautado, porque el derecho público es así. El jerarca tiene que tener un marco normativo para actuar, no puede tomar decisiones como un empresario con libertad en la medida que no se le prohíba, sino que tiene que tener todo un marco normativo que lo respalde. Entonces siempre tiene que cumplir la norma, cumplir los procedimientos, cumplir la regla, las leyes, los reglamentos. Entonces, si vamos a mirar gobierno inspirado en el cliente, ¿no? Nos fijamos en la empresa privada, aunque no siempre esté en competencia perfecta, tiene una tendencia a competir, ¿no? Mira, ¿no?, quiénes están en su rubro, mira lo que hacen y busca atender y captar mayor clientela para mejorar sus ingresos, sus ventas y por lo tanto su rentabilidad. Entonces, si miramos al Estado, bueno, ¿quiénes son los clientes del Estado? ¿Quiénes son los clientes del Estado? ¿A quién atiende el Estado? Dame una taza de té. Aquí el Estado no puede hacer, o no está en la misma situación que una empresa de decir, bueno, voy a traerme clientes porque si no se van con otro. No, acá no hay otro Estado y otro gobierno.
el gobierno o el Estado es uno solo, ¿no? Tiene también esa concepción, digamos, o su origen que es monopólico, es uno solo y es quien, bueno, marca o establece las obligaciones, las normas, las leyes. ¿Ok? Entonces no va a existir esa dinámica de que, bueno, si el ciudadano no está conforme con el servicio que le presta el Estado o los trámites que puede hacer, se va con otro porque no tiene esa opción, no es esa dinámica. Entonces, ¿por qué el atender al cliente? Bueno, no tiene esa dinámica, pero así como estamos en este año, con el ciclo electoral, los gobiernos, en el caso de nuestro país, son elegidos por la ciudadanía. Nosotros tenemos un gobierno democrático. Entonces, si bien no existe esa dinámica empresarial, que el usuario no está conforme y se va para otra empresa, sí sucede que puede votar otra cosa si no está conforme, ¿no? O seleccionar dentro de las posibilidades. Entonces, ahí la parte competitiva es entre las propuestas, los candidatos, para cada una de las ubicaciones, digamos. Tenemos varios ciclos, varias partes en este proceso electoral, ¿no? Tenemos este año, ahora dentro de poquito, las internas de cada partido, después en octubre el poder legislativo, las corrientes, y después en noviembre se elige el presidente. Y el año que viene se eligen las departamentales y las alcaldías. O sea que hay una cantidad de instancias en donde el ciudadano elige. Pero aparte de eso, en nuestro país, insisto, porque no todos los países tienen este índice de democracia que tenemos nosotros, que es bastante alto a nivel mundial, aparte de eso, desde que salimos de las dictaduras, en nuestro país salimos, la primera elección post-dictadura fue en 1984 y tuvimos 12 años de dictadura en donde no se elegían ni a los partidos, ni a las personas, ni a los representantes, digamos, de los ciudadanos en el gobierno. Desde ese momento, y también en América Latina, donde hubieron varias dictaduras, o sea, fue algo en toda América Latina, a partir de ahí se comenzó un proceso de reconstrucción y de apertura a la participación democrática. Es decir, la búsqueda de una mayor participación democrática, que la gente, que el pueblo, que la ciudadanía, que la nación participara más y no dejara tanto en manos de unos pocos las decisiones que atañen a todo el mundo en su día a día. ¿Tá? Entonces, se comenzó a ampliar esa participación ciudadana. Nosotros, y yo les he colgado en la plataforma de Wikipedia, una relación con todos los plebiscitos y referéndums que han habido en nuestro país. ¿Tá? Porque esa es una manera de participar democráticamente también. ¿Tá? Para para sí o para no, ¿no? Es decir, es participar y decir, porque ¿qué sucede en una democracia? Que cada 5 años se eligen a los representantes o a los partidos. Que entre esos 5 años la persona, el ciudadano, no tiene manera de manifestarse, sino una sola vez cada 5 años. Y es mucho tiempo en la vida de una persona. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Hoy en día los políticos, los partidos políticos utilizan mucho el sondeo de opinión para ver qué piensa la gente. O sea, el político recorre y dialoga con sus votantes o también con las personas quienes no lo votan, o sea, y se acerca para saber qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades, ¿no? Eso es lo que sucede normalmente, ¿tá? Pero eso depende del político, depende de la persona, es algo que no está institucionalizado. Pero
ese sondeo de opinión, ¿tá? Tampoco está institucionalizado, o sea, no hay una formalidad para que utilicen el sondeo de opinión, pero todos los partidos lo utilizan. ¿Para qué? Para saber si lo que los partidos están llevando adelante está en consonancia con lo que la gente piensa o lo que la gente necesita. ¿Tá? Entonces, el tema de acercarse al ciudadano es muy importante, pero repito, no en todos los países sucede y en América Latina y en particular en nuestro país, luego de la recuperación de la democracia, se comenzó por, este, eh, eh, por ese camino, ¿tá? De acercarse y ver qué es lo que está necesitando o que desea la ciudadanía. Porque formalmente nosotros tenemos un gobierno republicano representativo. Entonces, cuando votamos legisladores, esos legisladores toman decisiones cuando legislan, cuando discuten en el Parlamento por la ciudadanía que los vota. ¿Tá? O sea, son representantes, como en la época artiguista, llevan la voz de las personas. Pero durante 5 años hay una cantidad de cosas que cambian o cosas nuevas, entonces ha sucedido, los representantes a veces se divorcian, como se dice, se divorcian de lo que la gente quiere o por lo que la gente los votó en ese momento concreto. Después hay una cantidad de cosas que van pasando y capaz que los caminos se separan, ¿no? Entonces, buscar alternativas para acercarse y ver lo que la ciudadanía piensa, opina o necesita es algo que en nuestro país se cultiva y se trata mucho. Entonces, primero los sondeos de opinión. Cuando hay una cantidad de tópicos o de temas que son muy debatidos, que hay, si bien los representantes de determinado partido, determinada fracción, llevan tal posición, a veces quienes lo votaron no están tan de acuerdo con lo que está planteando. Entonces, hacer un sondeo de opinión es una manera de como que actualizar o refrescar ese vínculo que tiene con sus votantes, en el sentido de, bueno, en este sentido, ¿qué piensan? ¿No? ¿Qué posición llevamos todos, etcétera? Pero también, cuando se está en el gobierno, ¿no? Cosas concretas como, por ejemplo, qué obras, ¿no? vamos a hacer en tal o cual lado. Ustedes habrán visto en los informativos cómo en tal pueblito las personas le llevan una nota o hablan y plantean que hay o a veces hay un puente que hace 30, 40 años que se pide y nunca se lleva adelante, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas por el estilo en donde la gente se acerca al político. También con la tecnología que contamos ahora, bueno, el tema de hacer encuestas de opinión integra esas herramientas actuales de saber qué es lo que está pensando y necesitando las personas. También se pueden utilizar para otras cosas. Por ejemplo, el Ministerio de Transporte hace algunos años tenía una disyuntiva de si hacer una u otra obra. Tenía 3 o 4 obras para hacer en Las Piedras, pero no las iban a hacer todas por un tema de tiempo y de recursos presupuestales. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo más importante? Y se le preguntó, y se hizo una encuesta a través de la web. Personas se registraban con su cédula y decían, yo quiero tal, prefiero tal obra. Tenemos el presupuesto participativo, que eso sí es algo que está institucionalizado porque tiene un proceso y acá, por ejemplo, en Montevideo se ha aplicado en varias ocasiones, pero en algún otro departamento también lo han hecho, y es hacer un proceso en donde el presupuesto participativo. ¿Han escuchado del presupuesto participativo? ¿No lo conocen? No, profe. ¿No? ¿Nunca han escuchado? Bueno.
El presupuesto participativo es algo que la Intendencia propone, llama, hace un llamado, convoca a la ciudadanía a que una carta de vecinos o de un solo vecino también puede proponer algo, ¿no? En esa instancia hay un periodo en donde los vecinos llevan propuestas para, por ejemplo, poner un semáforo, para mejorar la plaza, para agregarle más luz en tal área. O sea, son pequeñas obras chicas, ¿no? de la zona. Y luego la intendencia cierra ese llamado de los vecinos, los analizan, todas esas propuestas los analizan los técnicos de la intendencia y para ordenar, para a lo mejor hay solicitudes que están duplicadas y luego elaboran las propuestas y las cuantifican, ¿no? Y las llevan a votación de la ciudadanía. Entonces, presentan una cantidad de obras para tal municipio, para el otro municipio, y los ciudadanos van y votan. ¿Qué obras quiere que se hagan en su zona? ¿Tá? Entonces ahí seleccionan. ¿Cómo se financia ese presupuesto? Bueno, la Intendencia concede una parte de su propio presupuesto, se lo da, lo transfiere al presupuesto participativo y, por ejemplo, ahora debe estar en más, pero supongamos que por municipio hay $30.000 asignados. Son pequeñas obras para una administración departamental. $30.000 es muy poquito, pero soluciona pequeñas cosas cotidianas del día a día a los vecinos. Entonces le asigna, supongamos, vamos a poner $50.000 por municipio. Entonces, los vecinos votan las obras que más les interesan y se establece un ranking de cuáles fueron las más votadas. Los profesionales de la intendencia ya las habían cuantificado cuánto salía cada una y en función de la plata asignada, o sea, los $50.000, se va haciendo las más votadas hasta llegar a los $50.000 o bueno, próximo a los $50.000. Entonces, es una manera de que la ciudadanía elija por sí misma cuáles son las obras más prioritarias. Porque a veces sucede eso, que los gobernantes se separan de la necesidad y hay un tema de información también, que es lo que realmente prefieren y no hacer una obra que tal vez no tenga tanto impacto para el vecino, sino que, bueno, que puede ser que sea necesario a veces, pero de esa manera hay una participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones. No es esa representación indirecta o a través de la representación, sino que dice, no, yo quiero esto, yo quiero esta obra. Entonces son pequeñas instancias y herramientas para acercar a lo que la ciudadanía quiere. Y no esperar a los 5 años y cambiar a las personas, sino ir viendo año a año qué cosas son más relevantes para la población. Sucede también que ¿qué pasa en los gobiernos? Bueno, el ciudadano común o el ciudadano de a pie no tiene esa cercanía ni esa influencia en el gobierno. El gobierno, sea nacional o departamental, siempre tiene grupos de interés que influyen en su alrededor. Grupos fuertes, ¿no? Que hacen lobby, tienen estructuras, ¿no? Entonces, esos grupos de interés pueden este, hacer primar o influir en el gobierno más que el ciudadano común que no tiene esa fuerza y ese poder. ¿Tá? Entonces, por eso, buscar lo que el ciudadano común quiere, necesita, es una manera de ampliar la participación democrática para que no sean grupos cerrados que están tomando las decisiones. ¿Tá? Esos grupos de interés que influyen en el gobierno pueden ser, por ejemplo, los empresarios, ¿no? Es un grupo fuerte de poder.
las cámaras empresariales. Y los sindicatos también son grupos fuertes de poder porque también tienen una estructura, están orientados a ese tipo de cosas y un ciudadano común tal vez a veces interactúa con el Estado puntualmente por alguna cosa, pero no está todo el día en los temas de decisión, sino que va por algo puntual. Entonces, esa persona que es un votante, ¿no? No tiene voz, digamos, no tiene influencia en el gobierno. Pero esos grupos sí lo tienen. Los partidos políticos también son otro grupo de interés, porque una vez que se eligen, se elige un partido para estar en el gobierno, perdón, una vez que se elige a un partido, todos esos integrantes o representantes del partido van a asumir en el gobierno, van a realizar un rol y funciones que no van a ser solo para sus votantes o para sus miembros del partido, sino que van a ser para todos los uruguayos, en nuestro caso. ¿Ah? Entonces va a cambiar, digamos, el rol de las personas una vez que asumen el gobierno, ¿tá? Porque tiene que ampliar su mirada y no solo llevar las posiciones de su partido, sino conciliar con los demás partidos. ¿Tá? Entonces, el partido político se vuelve otro grupo de interés diferente al gobierno. Entonces, todas esas, digamos, estructuras fuertes están eh, influyendo en el gobierno. Y el ciudadano común puede quedar su voz relegada, que es lo que sucede. Entonces, esos grupos fuertes que son de élite, digamos, o grupos conformados por pocas personas, pueden estar influyendo porque conocen, pero también llevando sus intereses. Entonces puede quedar relegado todo el resto de la población. Entonces, buscar mecanismos de consulta, de sondeo a la persona común, es una manera de ampliar la participación democrática en un país y de acercarse mucho más a la ciudadanía. ¿Tá? Entonces, acá los clientes, digamos, del Estado tienen otro perfil, digamos, ¿no? Pero igual son clientes y hay que atenderlos. Eso es lo que proponen estos autores, ¿no? De atender un gobierno que sea inspirado y que atienda al cliente. Es más democrático, está más en consonancia con lo que la ciudadanía necesita y funciona mejor. Es un mecanismo para mejorar la democracia, que es un mecanismo imperfecto. El menos imperfecto de todos los existentes. Entonces, ¿de qué manera, no? Acá vamos a ver unas cuantas formas que tiene el gobierno de escuchar la voz del cliente. ¿Ok? Entonces, ¿de qué manera escucha al cliente escuchan los gobernantes a los ciudadanos? ¿Ah? ¿De qué manera? Bueno, una de ellas es, por ejemplo, las encuestas, ¿no? Cuando hay una situación, algún problema, algún servicio puede ser también, o eh, algún problema en algún barrio, en alguna zona, lo que se hace es, se elabora una encuesta, ustedes saben cómo son las encuestas, son preguntas tabuladas, ¿no? Se repiten a varias personas, entonces se le hace encuesta a varias personas. ¿Tá? Entonces, supongamos, si hay un problema en un barrio, se le hace la encuesta a los vecinos de ese barrio. O no a todos, sino se saca una muestra, si vamos a hilar fino, una muestra representativa y se hacen esas 5 o 6 preguntas, esas mismas 5 o 6 preguntas a las personas. ¿Tá? Y ahí se puede sacar una opinión de lo que piensan los vecinos de tal o cual problemática. ¿Tá? Esas encuestas son una herramienta que es muy técnica. ¿Por qué?
testea lo mismo para varias personas y es importante ver la muestra que se hace, ¿no? Que sea plural, abierta, si no puede estar sesgada. ¿Tá? Y después toda esa información se procesa, ¿tá? Y se obtienen conclusiones. ¿Tá? Entonces es una buena herramienta objetiva, digamos, para ver lo que está ocurriendo. Esa misma encuesta, supongamos que se detectó que hay inseguridad en 2 o 3 cuadros, o hay temas de falta de higiene, de insalubridad. ¿Tá? Entonces se hace la encuesta y se sacan conclusiones. Desde el gobierno que sea, departamental o las alcaldías, lo que se hace es decir, bueno, tomamos medidas para solucionar eso de esta manera, esto, supongamos, ¿no? Y después que se aplican esas medidas, se hace nuevamente una encuesta. Entonces ahí vemos la evolución, ¿no? A ver si esas medidas, si chequeamos, como lo vimos en monitoreo, si esas medidas dieron resultado o no. Entonces, a través de la percepción del ciudadano, que es una de las medidas para evaluar, porque también a veces las personas también creen que las cosas están bien y no están tan bien, o por el contrario, creen que están mal y sin embargo están mejorando, ¿no? Entonces hay que combinar las dos cosas, porque es un tema de percepción. A veces también las medidas llevan un tiempo en que se efectivicen y arrojar resultados, y la persona, supongamos, ¿no? Como el caso que hacía como 30 años que pedían un puente, tienen todavía en su memoria que no hay puente, que esto nunca se hizo. Entonces, hasta que se hace el puente y que efectivamente se comprueba que el puente está ahí y que se hizo, ¿no? También lleva un tiempo, porque la persona está acostumbrada a que siempre se pida y que nunca se concrete la realización del puente. ¿Tá? Entonces, eh, por eso es una herramienta para ver la percepción, a ver qué es lo que necesitan, ¿tá? Y hacer un seguimiento. También se puede hacer un seguimiento constante porque las necesidades cambian o la gente del barrio también puede cambiar, ¿no? Entonces, hacer un seguimiento evolutivo y también encuestar a los vecinos, ¿tá? Dentro de su entorno, bueno, esa es una manera de mirar lo que está funcionando bien o lo que se necesita en ese lado. Ah. Entonces, las encuestas es una de las herramientas. Después tenemos el contacto directo con la persona o con el cliente o con el ciudadano que tenga un interés directo en determinado tema. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener un contacto? ¿Tá? Hablar con la persona directamente. Que no hay un formulario con preguntas estándares sobre tal o cual tema, sino que se habla con la persona y se escucha lo que la persona tiene para decir o las quejas que plantear o las consultas o las dudas, y ahí se puede ver también directamente qué cosas pueden estar ocurriendo, ¿no? A veces pueden haber 1 o 2 personas y que plantean determinado tema, pero las 500 restantes nunca dijeron nada. Entonces, por eso el tema de las encuestas es mucho más objetivo y más técnico, porque ahí se saca una muestra y se ve cuántas personas, ¿no? Si es una queja que mucha gente se queja o es de algo que proviene puntualmente de 1 o 2 personas. Entonces ahí también vemos otra manera. Pero son todas válidas y todas aportan información respecto al tema. ¿Ah? Entonces, tratar directamente con las personas, por eso el contacto directo con el público, las personas que atienden público son quienes reciben este tipo de información. Los jefes para arriba no, ¿ah? Porque también lleva mucho tiempo escuchar, entonces todo eso tiene que estar organizado, sistematizado. Entonces, quien escucha al
ciudadano tiene que informar a su jefe y a su vez el jefe va a transmitir también para arriba efectos de tomar medidas para paliar el tema, solucionar, etcétera. Entonces, tenemos el contacto directo con la persona, con el usuario, y también el informe hacia arriba en el organigrama sobre lo que está planteando el usuario. Consejos de clientes. A veces se crean grupos o grupos focales también con, y ahí vemos, bueno, esa entrevista, no vamos a hacer una encuesta, vamos a tener una entrevista, una charla con un grupo de personas bueno, que tal vez sean más calificadas o que entiendan mejor determinado tema para hablar del tema, ¿no? Esa también es otra manera de reunirse con algunas personas o de discutir un servicio o un producto en particular, ¿no? Acá tenemos las entrevistas, a veces se puede entrevistar a alguien, también, no es solo la ventanilla, sino a alguien particular, ¿no? Después saltamos a otro tipo de herramientas como el correo electrónico, y esto ya es algo más concreto. ¿Por qué el correo electrónico es algo tan sencillo, pero tan funcional y brinda tanta información y tanta utilidad? Porque en el correo electrónico queda todo registrado, se pueden hacer preguntas, consultas, denuncias, lo que sea, se puede anexar archivos, fotos, todo lo que ya sabemos, videos, ¿no? Pero además esto debe ser utilizado, acompañado con una gestión, con una política de decir, por ejemplo, ¿no? Primero crear un correo electrónico para que el usuario escriba y plantee sus dudas, sus consultas. Después, desde la oficina, ese correo, ahí viene la política, el procedimiento, debe ser contestado, supongamos, dentro de las 48 horas que se recibe la consulta o duda. ¿Ah? Entonces, de esa manera, no es que lo envían ahí y nadie los escucha, nadie los gestiona, no, no, sí, se gestiona, se atiende, ¿tá? Y se responde. Es importante la respuesta, si no la persona no sabe, ¿tá? Entonces, y si no le contestan, puede reclamar también a través del correo. Entonces, es algo muy sencillo, muy económico, muy fácil de hacer y muy, muy práctico a través del correo electrónico. Pero insisto, tiene que ser acompañado de un procedimiento para gestionar todas esas consultas. Depende de la cantidad de usuarios que hayan en el servicio, si con un correo es suficiente o hay que utilizar, como tenemos por acá, un sistema de detección de quejas. Cuando son muchos ya hay que procesarlos diferentes. No sé si lo han escuchado a veces que llaman por teléfono y hay todo un caminito hecho con la llamada telefónica en donde dejas los datos, donde te asignan un número de queja o un número de expediente y con eso podés consultar después y a su vez desde la administración pública que tenga que ver con el tema, pueden gestionar todas las quejas y todas las consultas que hacen. No son muchos, es importante. No sé, vieron que en todos lados hay preguntas frecuentes y eso es muy importante porque si el usuario o hay varios usuarios que preguntan sobre tal tema o es porque no acceden a la información o porque no quedó explicado o porque es algo que la gente le genera dudas. Entonces, a través de las preguntas frecuentes, se contesta a todos los usuarios por igual, y queda escrito. Entonces le da mucho más seguridad jurídica, porque antiguamente, antes de estos procesos, se llamaba a una oficina o se hablaba y dependiendo quién te atiende, te contesta de una manera o de otra, no había una unidad en la respuesta. Entonces, eso es importante para los usuarios, ¿no? Entonces, establecer una correcta
digamos, gestión de todas esas quejas y consultas es muy importante para mejorar esa gestión pública. Algo relevante también a la hora de escuchar al usuario es que las personas que atienden al público tienen que saber cómo atenderle al público, que parece algo muy básico que nadie le da respuesta, pero que es muy importante, porque cuando el usuario se acerca y plantea algo, es importante escucharlo y ver qué es lo que está sucediendo. Es una manera de comunicarse y de informarse sobre la realidad, ¿no? Y no quedarnos en lo burocrático, en lo del escritorio, con la idea cuando las cosas están funcionando de otra manera. Entonces, atender a las personas, parece algo sencillo, pero no lo es. Hay personas que atienden muy mal a la gente, ¿no? O que no tienen la visión de las cosas. O sea, hay que formar, siempre hay que formar porque cada procedimiento tiene su razón de ser, tiene su objetivo, ¿no? Mirar siempre los objetivos es muy importante. ¿Para qué vamos a atender al público? Bueno, para solucionar, para escuchar, para detectar problemas, para ver qué cosas faltan, para acercar a la ciudadanía, para explicar mejor por qué no se entienden, para que comprenda cuál es el tema del trámite. Bueno, hay una cantidad de objetivos a la hora de escuchar al cliente que no son nada menores. Entonces, formar a esas personas para que atiendan al público es importante. La aplicación del marketing en este aspecto. ¿Tá? ¿En qué consiste acá el tema del marketing? Bueno, el marketing acá es antes de crear o de establecer para todo el país, fíjense que el Estado, si es nacional, es para todo el país, un nuevo servicio, una nueva manera de trabajar. Bueno, es mejor buscar hacer una pequeña prueba antes de cómo está funcionando, antes de generalizarla para todo el país. Entonces, aquí es donde se aplica el marketing, es hacer algo modelo para ver cómo, y ahí detectar cosas y mejorarlo antes de volcarlo a todos. O si no, ir haciéndolo por etapas, para ir corrigiendo, ¿no? Y que no impacte en todos lados. Depende de la situación, ¿verdad? Pero hacer pruebas de implementación antes de generalizarlo es importante. Después tenemos lugares donde se garantiza determinada calidad. Acá tenemos ejemplos en Estados Unidos, pero eh, hay que ponerlo cuando se busca, ¿no? A veces decimos por el tema de los cursos, ¿no? Para que la persona se reinserte a trabajar laboralmente luego que la fábrica donde trabajaba desde hacía muchos años debe cerrar. Bueno, en ese caso hay que mirar a dónde vas a formar a las personas para que vayan y se reinserten, vayan a trabajar nuevamente. ¿Ya? Entonces no se le puede dar cualquier curso, tiene que estar enfocado, ¿tá? En hacer esto o de determinada calidad, como se menciona aquí, ¿no? Con UPM pasó, esos grandes emprendimientos que no son recurrentes, que se hacen una vez, bueno, ahora ya estamos en la segunda, pero que no es algo recurrente como una formación general de administrativa, sino que, bueno, tiene muchas especificidades y que también se exige cierta calidad. Bueno, hay que formar y ver cuál es la calidad que es necesaria. Acá tenemos el tema de la calidad ingresado aquí porque para atender, supongamos, ¿no? Que sea algo público, que tiene que dar cierta calidad, bueno, entonces ahí también hay que hacer hincapié en el objetivo de calidad que se tiene. ¿Tá? Entonces, siendo al cliente, digo, tiene que estar enfocado en la calidad que se busca para el usuario, no
una cosa que le das un curso y que después no le sirve para nada. Si tú querés reinsertar a la persona en el mercado laboral, tiene que la calidad y el tipo la calidad en el sentido de qué clase, ¿no? No que sea sino tiene que estar bien enfocado en lo que se busca, ¿no? Para lograr el objetivo, en el caso de para que se reinserte a trabajar laboralmente. Si una persona viene de la industria manufacturera, no lo vas a poner a hacer una cosa que no tiene nada que ver, pero puede suceder que la persona tenga intereses diversos y que aparte de su trabajo estuviera haciendo otras cosas o le interesa mucho, bueno, tal vez a lo que va es algo totalmente diferente, pero hay que atender a lo que es necesario para el objetivo, ¿ah? Con la calidad adecuada. Después tenemos inspectores encubiertos, ¿no? Entonces, si queremos ver si el servicio que se está brindando por parte si es un servicio público, por ejemplo, un taxi, este, y queremos saber si las personas, si está enfocado en lo que la gente necesita, otra de las maneras es que vaya un inspector, pero no un inspector identificado que se presente como inspector, sino que en realidad es un usuario común que este, eh, toma el servicio, ¿no? Vive como cualquier ciudadano, hacer el trámite, hacer la cola, todo lo que, y después informa sobre qué cosas ve como usuario, ¿no? Se pone el traje de usuario y informa a la administración qué cosas vio buenas y qué cosas malas, ¿ah? Entonces es como un inspector, pero no es un usuario común. El usuario común puede quejarse, puede escribir un mail, puede, ¿no? Pero va alguien que es de la administración, este, y hace su propio informe también. Hace todo el proceso como si fuera un usuario común y que no sepan que es un inspector, porque si no, pueden, digamos, no estarían en un estado natural, sino estarían cuidando una cantidad de cosas que naturalmente no lo hacen. Entonces, en un estado natural, ¿cómo funciona el servicio? Bueno, va alguien a inspeccionar y ve cómo está funcionando todo. Em, el ombudsman en años anteriores lo tratábamos especialmente, ahora hemos cambiado un poco los temas. Esta figura es una figura institucionalizada. No sé si conocen al defensor del vecino. ¿Han escuchado acá en Montevideo el defensor del vecino? El comisionado parlamentario de cárceles, ¿no? No, no, la verdad que no. Nunca. Pueden googlear si quieren, la Defensoría del Vecino existe, el comisionado parlamentario de cárceles. Petit, ¿no lo han visto a Petit? Antes era, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es muy conocido, fue el primero de los comisionados parlamentarios. Esas figuras son personas individuales que el Estado hace un llamado a concurso y lo designan para las tareas específicas, ¿no? El defensor del vecino lo que hace es escuchar al vecino. Entonces, em, también intercede, ¿no? Porque ¿qué pasa? Hay problemas de comunicación muchas veces entre el Estado y la ciudadanía, porque el Estado es muy jurídico y tiene, no, tiene expresiones que son muy técnicas y hay muchos procedimientos burocráticos. Entonces, a las personas a veces les resulta bastante pesado. A una persona formada con conocimientos universitarios le resulta pesado, una persona común que va solo cuando tiene que pagar, o ni va porque lo paga en hábitat o lo descuentan con débito automático, lo que sea, pero cuando tiene que
digamos que interactuar con la intendencia o con algún ministerio o con algún otro organismo del Estado, se le vuelve muy difícil. Entonces, el ombudsman es una figura que trata de, digamos que, digerir todo ese andamiaje burocrático y ayudar a las personas a resolver cosas que tenga que resolver con el Estado. Entonces, muchas veces han habido, me acuerdo, quejas de trato hacia, por parte del Estado, del funcionario que atiende al ciudadano. Bueno, el ombudsman intervino, el defensor del vecino, digamos, intervino en la intendencia, pero lo hace él, ¿por qué? Porque tiene un equipo jurídico que está formado y no es una persona común. O sea, de lo que se trata aquí es acercar las necesidades y cómo son las personas comunes al Estado. Entonces, esa figura es como un intermediario, media y le soluciona, busca guiar a la persona para resolver tal o cual tema. Los números 0800 también constituyen una herramienta muy importante porque estos números son números gratuitos. Entonces, si la persona tiene algún, por ejemplo, ¿no? No le está saliendo agua en la casa, no tiene luz, ¿no? Y no es un tema, aparentemente no es un tema de su casa, puede llamar un 0800 y no necesita. eh, Hoy en día está muy generalizado el uso de celulares, ¿no? Pero en el pasado no era tan así. Entonces la persona puede llamar. Antes habían teléfonos públicos, ahora ya no hay. La cabina, o pedirle a un vecino, o llamar de cualquier lado, porque esa llamada no le van a cobrar, no se la van a cobrar. Entonces puede acceder a información que es esencial para llegar a acceder a los servicios sin un costo. ¿Tá? Entonces, esos números 0800 son muy importantes. Eh, Porque ahí estamos con eso de viabilizar, ¿no? Que las personas se acerquen al Estado, ¿no? Con las cosas que tengan que hacer en el Estado también sea más fácil, que no sea complicado, que no sea difícil. Otra herramienta que tenemos son los buzones o impresos con sugerencias. ¿Ah? Entonces, vemos que no sé si ustedes han visto las facturas de los servicios públicos, de UTE, de Antel, porque hoy en día nos llega todo por mail. Bueno, esas facturas impresas, ¿no? Muchas veces y en muchos lugares, ¿tá? Hablando justamente del ciudadano más común que va poco y nada al Estado, ¿no? Entonces, supongamos una señora mayor, jubilada, que recibe su factura y la paga, va al hábitat a pagar todos los meses, ¿no? Recibe su factura por abajo de la puerta. Entonces, debajo, en la parte de atrás de la factura hay números que pueden ser 0800 o números comunes o casillas de correo donde el Estado le dice, bueno, si pasó algo o si tiene alguna sugerencia o alguna denuncia que hacer, llame o escriba tal cosa, o si hubo un corte o si hubo problemas en la esquina de la casa con una rotura, bueno, llame a tal número. Entonces tiene una cantidad de datos que son muy prácticos, digamos, ¿tá? En la factura de atrás. ¿Por qué? Porque a veces las personas, el único vínculo que tienen con el Estado es eso, cuando les llega los consumos, digamos, los suministros. Entonces, el Estado, digo, bueno, es la manera de comunicarse con esas personas, porque no usan casilla de correo, porque tienen pocos recursos, porque no van a llamar, si vamos a llamar a un ente, hay una cantidad de teléfonos para llamar a ese ente. Bueno, ahí ya está bien direccionado que si pasa tal cosa, llama a tal lado, si pasa tal otra, llama a tal. Entonces, es la manera de acercarse a los distintos usuarios que tiene el Estado.
¿no? Con distinta formación, distintas capacidades, distintas habilidades. Bueno, entonces, acercarse al usuario, aproximarse al usuario, te va a dar más información de lo que está realmente ocurriendo. Porque a veces, desde los ámbitos técnicos, digamos, del Estado, se tienen visiones técnicas o a veces son visiones que no se corresponden con la realidad. ¿Ah? Tal vez se pueda mirar determinado procedimiento y es perfecto, está bien analizado, pero choca con las necesidades de la población. ¿Tá? Entonces, es muy importante aproximarse al cliente, acercarse y ver y no andar suponiendo que es por tal o cual motivo, sino hablar directamente con la persona. Lo que sucede es que lleva mucho tiempo y a veces se deja a un lado y se asume que tal cosa es así. Hace 10 años que era así, pero ahora que las cosas cambiaron y no es tan así. Entonces, eso sucede mucho, ¿no? Que se quedan con la idea de lo que pasaba hace 10, 20 años, pero eso cambió una enormidad. Entonces, siempre hay que estar hablando y actualizando, haciendo un refresh de cuáles son las necesidades y actuales, no las pasadas, las actuales, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. En el caso de Estados Unidos, acá tenemos una iglesia que no es exactamente el Estado, pero le pasó aún como acercándose al cliente de lo que está sucediendo realmente. Un pastor, ¿tá? Asumió, ¿tá? Estar a cargo de una iglesia y cuando llegó al lugar, vio los domingos que iba muy poca gente al sermón o a la iglesia los domingos, que es un clásico, digamos, de la iglesia. Entonces, en primera instancia dijo, pero hay pocos fieles, ¿no? Porque lo primero que se piensa es, bueno, vienen pocos porque no hay un tema de fe, ¿no? No creen o no les interesa o son de otras religiones, eso es lo primero. Pero ¿qué hizo el pastor? Fue hablar, ¿no? Se acercó a los vecinos y le habló del tema. Bueno, allí descubrió que el problema no es que no profesaran o que no creyeran en la religión, sino que se trataba de, la mayoría de los casos, familias o matrimonios jóvenes que tenían hijos pequeños y trabajaban los dos. Entonces, ¿qué pasaba? Toda la semana tenían que viajar. Ese lugar era algo así como una ciudad dormitorio. Tenían que viajar 1 hora al trabajo, después volver, tenían que dejar a los niños en la escuela o con alguien a cargo. Entonces, ¿qué pasaba? El domingo era un día que tenían para estar en familia, porque durante toda la semana no se veía. Entonces, no, digamos que priorizaban estar en familia y no ir a la iglesia. Entonces, esa era la razón por la cual las personas no iban a la iglesia. ¿Tá? Entonces, ¿qué hizo el pastor? Dijo, bueno, el ritual, ¿no? de la iglesia los domingos es lindo, nos gusta, pero no va a ser muy viable. Entonces, en aquella época, lo que hizo fue grabar el sermón para que, aunque no fueran físicamente, ¿no? al edificio, pudieran escuchar lo que se hablaba ese día. Entonces, de alguna manera buscó un método alternativo porque también visualizó que lo importante no es ir a la iglesia, es escuchar lo que se habla, ¿no? en ese día en la iglesia. Entonces, bueno, enfocó diferente su gestión, su cercanía con los vecinos. La Junta, otros ejemplos, la Junta de el condado de Duval en Florida, o sea, Florida no es Miami, pero allí
las escuelas funcionan diferente acá. Entonces, hay una junta donde está integrada por los padres también. eh, Hicieron una encuesta, utilizaron la herramienta de la encuesta. Encuestaron a todo su entorno, a su comunidad, a los que iban a la escuela y detectaron una necesidad urgente de guarderías infantiles, antes y después del horario escolar. ¿Por qué? Porque los padres seguimos con el tema de que los padres trabajaban los dos y tener tan poco horario para la escuela, bueno, los padres necesitaban más porque necesitaban que se quedaran los hijos en un lugar seguro, con atención, etc. Entonces, a partir de esa encuesta que se detectó lo que se necesitaba y se escuchó las propuestas de los padres, bueno, se amplió el horario y bueno, y lógicamente que todas las actividades de la escuela, ampliándola todo el día prácticamente, ¿no? De 7 a 6 menos cuarto de la tarde. Todo el día está la escuela abierta. En Dallas, ¿no? Se creó, fíjense también, atendiendo, ¿cuál es el tema? Atendiendo al usuario, atendiendo al cliente, no siguiendo los patrones habituales, digamos. Dice, bueno, acá si tenemos eh, un un lugar de recreación donde hay, se puede jugar al básquetbol y otro tipo de entretenimientos, en determinado horario, ¿no? Que es el habitual, de día, vamos a... bueno, pero para esa zona eso no era lo adecuado o no alcanzaba o no estaba enfocado a las necesidades. ¿Por qué? Porque había muchos padres que trabajaban en horario nocturno. ¿Ah? Entonces iban a contrapelo con los horarios de su familia, sus hijos, su mujer, trabajaban y estudiaban de día y después llegaban de noche. Él, en cambio, tenía que salir de tarde y volvía al otro día de mañana cuando todo el mundo se iba. Entonces había un problema de que estaban disociados y no podían estar también en conjunto toda la familia. Entonces ampliaron los horarios de lugares de entretenimiento, ¿tá? Pistas de voleibol, los softball, conciertos, o sea, en lugar de entretenimiento para que los padres tuvieran un lugar donde ir o donde juntarse todos en horarios que no eran los clásicos, los habituales. ¿Tá? Entonces, ampliando la atención al cliente, ¿por qué? Porque los padres necesitaban y las familias horarios atípicos, digamos, para encontrarse, para que los padres jugaran con sus hijos. Entonces, sacando los clichés de lado. ¿Para qué? Para atender las necesidades. Y eso se vio, como vemos ahí, que mejoró el vínculo afectivo en la familia y redundó en la baja de las tasas de delincuencia. ¿Por qué? Porque la violencia está muy vinculado a el tema afectivo también, ¿no? Entonces, padres ausentes, los niños no están, no saben, no tienen guías, no los atienden, no hay contención, bueno, una cantidad de problemas importantes que no son de administración, pero que sí son relevantes para la vida de las personas. Entonces, desde el punto administrativo, sí, ampliar, cambiar el horario y que el centro esté las 24 horas abiertos para que las familias se puedan encontrar. Entonces, siempre mirando, no quedándonos con los clichés, con las cosas habituales, que los que hacemos por costumbre, o, como se dice, pensar adentro de la caja, ¿no? Sino innovar y cambiar, mirar lo que se necesita puntualmente. Otro ejemplo, Lee White, directora de bibliotecas en Oakland, California, ¿no? También asumió la dirección de la biblioteca y cuando asumió detectó, por ejemplo, que
habían grupos de vecinos, de pobladores, que no tenían nada que les interesara, que no podían encontrar lectura en la biblioteca que fueran de su interés. Los niños y las minorías étnicas. En Estados Unidos hay reservas indígenas, no están integradas a la sociedad. Entonces viven en sus reservas, y la biblioteca tenía esa reserva, pero no se integraban porque todos los libros, todo lo que se hablaba era algo ajeno a su etnia. Y lo mismo los niños, no había lectura para niños, no había actividades. Entonces, esos dos grupos que la directora detectó no asistían a la biblioteca. Eh, entonces hizo cambios, ¿no? Incorporó videojuegos para atraer a los niños, ¿no? Creó una biblioteca pública en aquella época, ¿no? Conectada a la televisión por cable, hoy en día tenemos internet. Creó un club de lectura de verano con un incentivo, ¿no? Todo niño que probara que había leído 10 libros en el verano era premiado con un viaje gratis para ver a los Aces de Oakland. Los Aces de Oakland son jugadores destacados de béisbol y los niños les gustaba muchísimo. Su fan, ¿no? Sus íconos eran estos jugadores de béisbol. Entonces, ella fomentó la lectura y con un premio, con una recompensa para ir a verlos, ¿tá? Y además llevaba a un jugador de béisbol famoso cada tanto de visitas por la biblioteca para atraer a los niños, ¿tá? Y en cuanto a las minorías, le incorporó libros, ¿tá? Latinas, de colecciones latinas y asiáticas, ¿tá? Aparte de todas y los indios también, ¿no? Todos temas que eran, digamos, para esas colectividades, para esas comunidades. Y a su vez, como los indígenas viven en reserva, creó una biblioteca ambulante, un móvil que les llevara a que ellos no venían, porque no están integrados socialmente en realidad. Ella les llevaba a su lugar, mm, bueno, colección de temas vinculados a su época. Me estoy acordando en la pandemia que se crearon eh, móviles vacunatorios también para ir a las personas mayores que no se pueden mover, problemas de movilidad, y después si se tienen que trasladar a un hospital se contagian más de más cosas. Bueno, los móviles son muy buenos, la verdad que dan muy buen resultado. Bueno, en este caso, como un tema de integración, se los ha acercado. Después creó también para afirmar y para darle a los adultos que iban a la biblioteca un proyecto con 800 voluntarios que prestaban asesoramiento legal gratuito, por los norteamericanos tienen que hacer todos los años una liquidación de impuestos a la renta, ¿tá? Entonces, los abogados, ya lo hacen los abogados, crearon la bibliotecóloga creó un proyecto con abogados que iban a asesorar a quien, al vecino, o a la persona que vivía en la zona que necesitaba asesoramiento legal, ¿tá? Entonces, generó todo ese tipo de, digamos, incentivos o amplió lo que ofrecía la biblioteca para atraer, para acercar, ¿no? Para crear un vínculo con las personas. Bueno, entonces esto es la cercanía para ver, para acercarse, para no separarse tanto el gobierno de lo que la ciudadanía quiere y necesita, ¿ah? Pero después también tenemos otro aspecto de esto de inspirarse en la atención al cliente y de atender al cliente. Y es ponerlos al volante, ponerlos a dirigir el auto.
al usuario, ¿tá? Es decir, que la persona participe, que la persona tome la decisión y que no sean otros quienes decidan por ellos. ¿Tá? Entonces, buscar maneras de que la persona se involucre, este, opine y tome y coparticipe en la decisión. ¿No? Entonces, tenemos acá ejemplos, becas, eso ya lo vimos en el capítulo 1, becas, bonos, vales, ¿tá? Subsidios, esa parte. Bueno, de esa manera la persona, ¿se acuerdan que el Estado no le creaba un refugio en caso de persona en situación de calle, sino que permitía que la persona eligiera en qué pensión quedarse y le pagaba a través de un voucher o de un vale la estadía en esa pensión? Entonces le daba más libertad y que la persona misma tomara esa decisión, que eligiera dónde se prefería quedarse. Vamos a ver por último, esa experiencia que se dio en Estados Unidos, ¿tá? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Estados Unidos participó finalmente en la etapa final de la guerra para terminar con la guerra, porque se mantuvo neutral mucho tiempo, pero finalmente tomó la decisión para terminar, combatir el nazismo y terminar con la guerra. Entonces envió a mucha gente, muchos soldados norteamericanos a desembarco en Normandía a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasaba? Todo un problema social, naturalmente, ¿no? Las personas iban, venían espantados de los horrores de la guerra, venían con problemas psicológicos, problemas, a veces no venían porque morían, o problemas físicos. Entonces era realmente, digamos que tenía que atender a todos esos soldados, esos norteamericanos que habían viajado a, a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo se atendía? Porque las personas venían, tenían problemas de salud y también tenían que reintegrarse a su vida normal, continuar con su vida. Entonces tenía aspectos grandes que tratar el gobierno norteamericano, uno de ellos la salud y otro de ellos la educación. La persona iba a reintegrarse, continuar con los estudios, gente joven, que había suspendido cuando se fue a la guerra, y continuar con sus estudios. Entonces se creó un proyecto GI. GI proviene de Galvanized Iron, acero galvanizado, que era el material que se utilizaba para los tanques, para el armamento, todo, ¿no? Entonces se identificó GI. GI es todo aquellos proyectos orientados a atender la posguerra en Estados Unidos, digamos, ¿no? Con sus soldados y para encauzar su vida. Entonces, para atender, que era algo que se utilizaba mucho antes, y bueno, vamos a crear un hospital para las personas que vengan de la Segunda Guerra Mundial y enfocarnos. Bueno, se creaba, se hacía así. Entonces, este hospital acá van a venir todas las personas que vengan, vamos a tenerlos todos juntos acá, ¿no? O, bueno, todos los que vinieron van a ir a tal universidad. Eso era una práctica de antes. Bueno, los norteamericanos estudiaron el tema y también en aras de que la persona decida sobre su propio destino, ¿tá? Y elija por sí mismo y no que le elijan dónde atenderse, decidieron que no, que las personas podían ir a los hospitales que decidieran y ir a las universidades que decidieran con su familia y el Estado iba a pagar. Lógicamente, vamos a bajar un poco a tierra, ¿no? Hay que ver las condiciones, si puede ir, no puede ir, toda esa cosa de una manera razonable, ¿tá? Pero el Estado le iba a pagar a la persona en la universidad que fuera o al colegio que fuera y al hospital que fuera.
¿tá? Entonces, las personas iban a elegir dónde atenderse, que hay miles de razones. Supongamos, en tal hospital está cerca de mi familia, o en tal hospital está especializado en el problema que tengo yo, entonces quiero ir a atenderme ahí, o está un médico que es muy bueno y me lo recomendaron y puedo ir para ahí, o sea, miles de razones, pero es la persona, el usuario, el paciente que elige dónde. Y el Estado le paga a la institución que corresponde. Entonces, esta manera de resolver la situación o de enfocar, tiene una cantidad de ventajas. Vamos a ver esas ventajas. Ese es un sistema inspirado en el cliente, es decir, es el soldado quien elige dónde seguir sus tratamientos médicos y dónde continuar sus estudios, ¿tá? Entonces, este sistema inspirado en el cliente obliga al proveedor de servicio a responsabilizarse ante sus clientes, ¿tá? ¿Por qué? Fíjense, si el soldado fuera a un hospital que era donde iban todos los que volvían de la guerra, y el servicio era malo o no había la atención que necesitaba, tenía que morir, digamos, con ese servicio. Bueno, de la otra manera, no. ¿Por qué? Porque si el soldado elige tal hospital, pero no le dieron la atención que esperaba o no era lo que necesitaba, se cambia a otro hospital y el gobierno le paga en cualquiera de los hospitales. No va a sesgar, dice, bueno, acá te vas para acá y ahí lo que hay es eso, ¿no? Entonces, obliga a los proveedores de servicios, es decir, a toda la cadena de hospitales, a responsabilizarse. ¿Por qué? Porque el usuario, si no le gusta o tiene inconvenientes o no es suficiente, se va para otro hospital. Primero no queda atado. Y después, lógicamente, que explica por qué se va de ahí. Bueno, me voy, no quiero por esto, tal o cual. Entonces, los hospitales obliga, porque hay como un sondeo, ¿no? Es decir, bueno, a manejarse adecuadamente, si no, su reputación está en juego. Entonces, obliga a responsabilizarse ante sus clientes. De la otra manera, acá me digo, bueno, está, pero digo, a ver, te paga el Estado, es gratis, ¿no? Esas cosas. Dice, ¿es esto lo que hay? Y, bueno, no. De la otra manera, no. Dice, bueno, me paga, pero si yo no me atienden bien, me voy por otro lado. Entonces le da más respaldo al usuario de esa manera. Despolitizan la decisión de elegir al proveedor. Y acá vemos el problema de los grupos de interés alrededor del gobierno, ¿tá? Supongamos que hay eh, directores o hospitales que apoyaron en la campaña tal o cual gobernador o lo que sea. Entonces, ese hospital va a presionar para que quienes vengan de la Segunda Guerra Mundial se atiendan en su hospital. En cambio, liberando y que sea el cliente el que elija, no el gobierno, bueno, se quita esa presión y queda más orientado a atender adecuadamente al usuario, ¿tá? Porque no van a estar obligados a ir a tal empresa porque colaboró en la campaña electoral o porque es amigo, ¿no? Entonces, va a elegir el usuario, no va a elegir el gobierno. De esta manera se estimula la innovación, porque los hospitales están compitiendo entre sí, ¿no? Entonces, si vienen con determinada dolencia los soldados y el hospital no tiene gente adecuada o equipos adecuados, bueno, se van a poner las pilas para captar a esos clientes y van a innovar, van a mejorar, van a invertir, van a buscar maneras, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja, que también mejora el sistema, lógicamente. Ofrecen al público opciones entre diferentes tipos de servicios, ¿no?
porque al haber varios hospitales y compitiendo entre sí, bueno, van a diversificar. Cuando hay competencia ya vimos que hay mayor variedad de productos y mejor calidad y mejores precios también, o diferentes precios. Esto es algo interesante, ¿no? Eh, Esta manera de gestionar derrocha menos porque iguala la oferta a la demanda. ¿Tá? Cuando se habla mucho de los derroches o del desperdicio en el Estado. Bueno, ¿qué pasa? Si el gobierno norteamericano hubiera creado un hospital solo para las personas que vinieran de la Segunda Guerra Mundial, a medida que esas personas se van curando, van sanando, va pasando el tiempo y se van yendo y no hay más, ese hospital va teniendo cada vez menos usuarios. Entonces va generando una capacidad ociosa, o gastos fijos que van aumentando y eso no es eficiente. Si se quedó claro. ¿Tá? Entonces, de la otra manera, integrados al resto del sistema de salud, digamos, ahí igual las personas van sanando, se van curando, pero el hospital sigue atendiendo a otro tipo de clientes, de usuarios de dolencia. Entonces hay un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada, ¿tá? Porque no se compartimenta, sino que todo se utiliza. Otra de las ventajas es que faculta a los clientes a elegir y los usuarios cuando eligen se comprometen más porque estudian la elección, asumen ellos, y bueno, yo quiero, y no se quedan en eso, bueno, no sé, lo que me dieron fue esto y a caballo regalado no se le mira los dientes, bueno. De esta manera no, como el cliente es el que tiene que elegir, se pone a estudiar e investigar un poco, y eso es bueno para la sociedad porque la persona investigó, miró y no está pasiva y que le den lo que le den, ¿no? Sino que está tomando también decisiones para resolver sus propias cosas. O sea, fomentar ese tipo de actitudes también es bueno para la sociedad y para cada una de las personas. ¿Ah? Son clientes más comprometidos, que buscan más, que ven. Aparte, a veces hay pequeños detalles que solo la persona sabe. Claro, si la persona no se ocupa de mirarse y de ver, tampoco lo vas a ver. Pero digo, es una manera también de integrar para que empiece a mirar, a ver qué cosas necesita y ajustar más de acuerdo a su conveniencia. Y finalmente, una muy buen beneficio de manejarse de esta manera es que crean mayores oportunidades de igualdad. Si el gobierno de los Estados Unidos hubiera creado un hospital solamente para las personas que vienen de la Segunda Guerra, quedarían como expuestos, ¿no? Ya están los que vienen de la Segunda Guerra. Entonces hay como una estigmatización, una exposición, ¿tá? O a tal universidad van solo los que, y entonces genera esas cosas negativas que no son buenas para las personas. De la otra manera, están todos integrados, unos aquí y otros allá, entonces no se genera eso de estigmatizar a las personas porque estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que además fueron a prestar un servicio a la patria y después los estigmatizan, ¿no? Porque tienen alguna dolencia, porque tienen, bueno, eso también pasa, ¿ok? Entonces, de esta manera no se crea esa estigmatización, no se refuerza esa estigmatización. Bien, bueno, terminamos entonces con lo que íbamos a ver del capítulo 6. Terminamos la clase. Bien. Le pido disculpas por lo que pasó con el cuestionario, pero bueno, les agradezco que no hayan tenido inconvenientes en hacerlo el 4 de julio. Y bueno, nos comunicamos por mail, cualquier situación. A veces puedo no contestar porque realmente no estoy 100% todo el tiempo mirando el mail. Pero igual tenemos ese canal abierto, ¿no?
Cualquier cosa me avisen. No se olviden de crear las casillas de correo con el tema que van a tratar. Profe, Ah, yo profe, ya Analía ya te mandé. mandó. Ah, tengo que pasar la lista también. Tengo que pasar la lista. Sí, los escucho. Tengo que pasar la lista. No se me vayan. No, que ya mandamos, te mandamos mail con el tema. Ah, bueno, está perfecto. Bien. ¿Eran todos del mismo grupo o alguien más quería decir algo? Éramos del mismo grupo, sí. Ah, bien. Nosotros ya elegimos también el grupo de Olleros y Yossi y Gutiérrez. Bien, Ahora perfecto. te mando mail. Bárbaro. Eh, paso la lista. Álvarez de Ron. ¿Está? Arias Ignacio. Presente, profe, sí. Badiola. Acá, profe. Bentancor. Presente, profe. Unieti. Sofía Cunieti. Duarte. Samuel. Duarte Piris. Durante Gastón. Acá, profe. Ferrando Belén. Fernando Soria. Gutiérrez Cecilia. Acá. Islas Germán. Islas Puchkariov. Olivera Sebastián. Presente, profe. Ollero María Ángeles. Presente. Quinteros Pablo Agustín. Presente, profe. Rebollo Edgardo Nicolás. Rebollo Cardoso. Sena Verónica. Vicente Analía. Estoy, profe. Acá. Perdón, medio tarde. ¿Eh? No, que dije presente medio tarde. Ah, sí, no, no, pues, No podía levantar el silenciado. ok. Yo sí, Angelina. Ujú. Angelina. Está genial. Bueno, muy bien. Profe, al Sí, final nunca dio las notas del primer parcial o que se las dio ella. sí, cómo no. Así. Ah, A ver. em, a ver, ¿dónde está? ¿Quién me habló, perdón? El grupo de Vicente y Arias. Pues sí, yo creo que también falte. Justo no puede venir esas Ah, clases. grupo 2, clubes deportivos, Sí, ¿no? sí. Ya. Si no les repito, el grupo 1, Cecilia Gutiérrez, Ollero y Yossi, 22 puntos. El máximo es 25. Grupo 2, Arias y Vicente, 19 puntos. El grupo 3, Verónica Perdón, ¿con Silva. eso pasás o sí? Se va acumulando. ¿Ah? Ah, está. No hay mínimos. Yo decía por el segundo parcial, porque capaz que no. O sea, para saber si lo dábamos o no, por eso. No, no, no. El máximo son Ah, 25 puntos. Si te sacaste está. 19, ya sacaste más de Sí, la sí. mitad. Está ¿Ah? genial. Bueno, por las dudas preguntaba, bro. Gracias. ¿Está bien? No, no te explico todo lo que sea necesario. Dale, Nosotros muchas gracias. tenemos los dos parciales que cada uno está evaluado en 25 puntos como máximo. Ahí van Está. 50. Después las actividades como el foro y el cuestionario tienen como máximo 20 puntos. Está genial. Y después tenemos un 10% de participación en clase, conceptos, etcétera. Bárbaro. ¿Tá? Y ahí son 100. Bien, Pero muchas gracias. ninguno tiene mínimo. Lo que sí es un hecho es que son obligatorios todos. ¿Tá? Está, bárbaro, sí, sí. Tenés que, No, de eso he tenés que participado en algún. participar en el Sí, foro y el sí, sí, cuestionario, escribí. aunque te vaya muy mal, igual suma. ¿Me Hacerlo. explico? Dale. Genial, muchas gracias. Bueno, de nada. ¿Ok? ¿Algo más? no, por mí no, no sé. No sé si los otros grupos ya sabían la nota.
¿Lo que? No, que por mí está bien. No sé si los otros grupos ya sabían la nota. Sí, 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 Está genial. hace tiempo que. Sí, me quedé cortada, pero hace tiempo que lo Sí, sí. dijimos. Bueno, profe, gracias. Profesora, Bueno, una consulta para el sí, cuestionario. sí. Yo sé que la clase pasada dio algunos temas, pero para tener más o menos en cuenta en base a lo que está en plataforma, ¿sería la unidad 2, 3 y 4, que es la que estamos terminando ahora? Sí, y el modelo burocrático. Y el modelo burocrático, que es el capítulo 1, entonces. El cero creo que es, ¿no? El grupo uno es, Eh, o el original, el digamos. 0, es verdad, el 0, 0, 0. Ah, entonces sería todo, sería todo. Menos la parte uno que ustedes la utilizaron para el primer parcial, la parte de ¿Verdad? gobierno catalizador. Está Todo, bárbaro. la unidad uno de gobierno catalizador, eso no. Pero es Está modelo burocrático y después gobierno competitivo por objetivos, resultados y atención al cliente. bárbaro. Gracias. No, por favor. Gracias, chao. Chau, que andes bien. Bueno, nos vamos.